atención. Por eso confesó. No quería que otro se llevase el mérito. Asesinos sedientos de notoriedad. Soy yo. Soy el asesino. Se trata de un juego mortal. Burlarse de la policía y de los medios de comunicación. ¿Qué impulsa sus brutales actos? Solo quería solucionar las cosas. Solo quería matarle. ¿Y quién de ellos es más malvado? Existe una escala para medir los rincones más oscuros del comportamiento humano. Evalúa el crimen y la mente del criminal. Desde asesinos impulsivos hasta asesinos en serie, esta escala de 22 niveles intenta determinar quién tiene el perfil de un psicópata. Matar para llamar la atención. Para los criminales que buscan llamar la atención, matar es el medio para llegar a un fin. Su motivación principal es la fama y la notoriedad. El hijo de Sam aterrorizó a la ciudad de Nueva York, asegurándose de que su nombre estuviera en las portadas de los periódicos. Un asesino provocó a la policía en Canadá, retándoles a atraparle antes de que volviera a actuar. El asesino de la cara sonriente se atribuyó más de 100 crímenes. ¿Es uno de los peores asesinos en serie de todos los tiempos? ¿O se adjudicaba los crímenes en un perverso intento de conseguir notoriedad? ¿Qué motiva a los asesinos para llamar la atención? El hombre que creó la escala de maldad de 22 niveles es el Dr. Michael Stone, profesor de psiquiatría en la Universidad de Columbia de Nueva York. Analizando los casos de aquellos que matan y después burlan a la policía, el Dr. Stone distingue varias tendencias. Entre los que buscan atención hay algunos patrones destacables. Casi todos están impulsados por un deseo de poder sobre los demás. Algunos buscan ser famosos, aunque no se conozca su nombre. Incapaces de conseguir notoriedad por medios aceptables, lo intentan a través del asesinato. Uno de los criminales que buscaba notoriedad era David Berkovich. 17 de abril de 1977, Nueva York. Una joven pareja fue acribillada a tiros en su coche. La policía encontró una carta anónima. El autor aseguraba que su padre le había obligado a matar y se identificaba como el hijo de Sam. El asesino anónimo sembró el pánico en la ciudad. Los neoyorquinos tienen fama de poder lidiar con todo, pero ese rasgo se ha puesto a prueba este caluroso verano. Durante un periodo de 19 meses disparó a 15 personas, 6 de las cuales fallecieron. Después de algunos de los ataques, el asesino enviaba cartas a la policía y a los medios de comunicación. Prometía continuar matando. David Berkovich, que se denominaba a sí mismo el hijo de Sam, es la quinta esencia del buscador de atención. La necesidad de ser el centro de atención, aunque ésta esté motivada por el odio, es parte de la personalidad retorcida que desarrolló desde su tierna infancia. Richard David Falco nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de junio de 1953. Unos días después fue adoptado por Nathan y Pearl Berkovich. Al joven David le costó deshacerse de la sensación de haber sido abandonado por su madre biológica. Inició actos de maldad para llamar la atención. Tenía celos del periquito de su madre adoptiva. Envenenó al pajarito con un producto de limpieza, convencido de que solo él merecía toda la atención. A menudo los niños se comportan de manera extravagante cuando quieren llamar la atención, y las acciones de Berkovich mostraban un desprecio lascivo por la vida. Quitar una vida es, después de todo, una línea formidable que cruzar. Cuando David era adolescente, Pearl Berkovich murió de cáncer. Fue devastador.
La sensación de rechazo aumentó y su resentimiento creció. David buscaba algo que llenara su vacío. Se apuntó como voluntario en la policía, fue a la universidad y se alistó en el ejército. Pero la sensación de rechazo y soledad persistió. El padre adoptivo de Berkovich se mudó a Florida y David alquiló un piso en el Bronx, uno de los barrios de Nueva York. Lejos de su familia y con pocos amigos, comenzó a provocar incendios en basureros, coches abandonados y edificios vacíos. Aseguraba ser responsable de más de 1.400 incendios y registraba meticulosamente cada acción. Provocar fuegos proporcionó a Berkovich una sensación de poder e identidad que no había experimentado nunca antes. Para él, debió haber sido una experiencia embriagadora. Berkovich descubrió enseguida que la piromanía, su primera adicción, no era suficiente, así que trató de encontrar una mayor. El asesinato. Perfil de un psicópata. Perfil de un psicópata. David Berkovich fue adoptado por una cariñosa pareja de Nueva York a los pocos días de vida, pero creció traumatizado por haber sido abandonado por su madre biológica. De niño mostró un comportamiento antisocial. De joven era un agresivo pirómano. En mayo de 1975, Berkovich localizó a su madre biológica y descubrió que tenía una hija. Le sobrepasó saber que se había quedado con su hermana y no con él. Su profunda soledad provocó que estuviera desesperado por conseguir amor, aceptación y atención. Insatisfecho con los incendios, sus crímenes evolucionaron. El 29 de julio de 1976, Berkovich disparó a 2 mujeres cuando entraban en su coche. Una de ellas murió. Fue su primer asesinato. Su acción captó las portadas de los diarios. Le encantaban los titulares. Leer sus crímenes en el periódico habría sido un momento de plenitud para Berkovich. Al parecer, tal reconocimiento para un hombre desapercibido que se sentía rechazado por el mundo le animó a cometer más crímenes. Debido al tipo de arma que utilizaba, la policía le apodó el asesino del calibre 44. Buenas noches. Esta mañana el asesino del calibre 44 ha vuelto a intentar matar en Nueva York. Berkovich siguió atacando. Empezó a cundir el pánico entre los neoyorquinos. La gente no sale de noche, todo el mundo tiene miedo. Eso es así y no se habla más que del asesino. El 17 de abril de 1977, Berkovich actuó de nuevo. Disparó en la cabeza a 2 personas, matándolas. La chica estaba cubierta de sangre. Fue un horror. El chico gritaba, gritaba y gritaba. En esta ocasión, Berkovich dejó una nota firmada con el apodo por el que se le empezaría a conocer, el hijo de Sam. Al dejar la nota en la escena del crimen, Berkovich está llamando la atención aún más sobre sus crímenes. Ya no se contenta con que se hable simplemente de los asesinatos en los periódicos. Crea la identidad del hijo de Sam, a quien pronto conocerá el mundo entero. Un mes después, Berkovich envió una carta al columnista del Daily News, Jimmy Breslin. Sam no me permitirá dejar de matar hasta que acabe su sed de sangre. Verás mi obra en mi próximo trabajo. Al publicar párrafos de la carta, las ventas se dispararon. El hijo de Sam se había convertido en el protagonista mediático. Pero la policía tenía pocas pistas. La atención recibida a partir de su correspondencia con la prensa proporcionó a Berkovich algo que no había conseguido por sí mismo: sensación de triunfo y el respeto de los demás. Finalmente, tras 19 meses y 6 muertes, la policía le da alcance. Localizaron a Berkovich gracias a una multa de aparcamiento que le pusieron durante uno de sus ataques. Le acorralaron fuera de su casa y le obligaron a identificarse. Sonrió y dijo: «Soy yo, el hijo de Sam. ¿Por qué habéis tardado tanto?» Tras su arresto,
El asesino aseguró que Sam era un demonio que había poseído al perro de su vecino y le había ordenado matar. David Berkovich acabó declarándose culpable y fue sentenciado a 315 años de prisión. Posteriormente admitió que la historia del perro poseído había sido una invención. A Berkovich no le satisfacía solo matar. Necesitaba la atención de los medios de comunicación. Y ningún titular era suficiente. Creó una persona maléfica diseñada para convertirle en leyenda. La grandilocuencia de sus actos, su deleite y el sentimiento de superioridad ante las autoridades le colocan en mi escala en un nivel incluso superior al de un asesino múltiple. Le coloco en el 17, reservado a asesinos manipuladores que castigan y atormentan a la sociedad en su conjunto. A David Berkovich le motivaba la emoción de la caza y una necesidad desesperada de atención. Mostraba una temeridad sobrecogedora. Normalmente, las personas que buscan emociones solo se ponen en peligro ellas mismas. Pero hay otros como Berkovich, cuya indiferencia ante el miedo les conduce a una sorprendente capacidad de violencia. Una investigación revela que la temeridad lleva más lejos que la búsqueda de emociones. Estos chicos buscan situaciones peligrosas que a muchos les daría miedo y disfrutan de ellas. En la Universidad de Nueva Orleans, el doctor Paul Fricke estudia la agresión y el comportamiento antisocial en niños y adolescentes. Su investigación indica que los niños que se muestran insensibles y carentes de emociones tienen más riesgo de desarrollar un comportamiento peligroso y agresivo. El miedo y la angustia son emociones negativas que parece que no poseen. Los muchachos con rasgos insensibles y emotivos y con problemas cognitivos tienden a ser los delincuentes más agresivos y violentos. El Dr. Fricke ha desarrollado un experimento para probar que la insensibilidad y la falta de emotividad indica temeridad. La prueba de detección de puntos mide el tiempo de respuesta del sujeto a las imágenes que aparecen en un monitor. Aparecen dos fotografías en la pantalla, una encima de otra, seguidas de un punto. Apretarán una tecla si el punto está en la foto de arriba y otra si está en la de abajo. Hay que presionar una de las dos teclas lo más rápido posible. Los resultados se miden en milisegundos, de manera que los investigadores pueden determinar la respuesta preconsciente del cerebro. Intentamos obtener una respuesta antes de que piensen en el contenido. Una respuesta inmediata que es más automática. Algunas fotos eran neutras. Otras tenían una carga emotiva. La respuesta habitual en un niño sería reconocer un punto en las pinturas emotivas más rápido que un punto en una foto neutra. Pero aquellos con personalidades insensibles, carentes de emoción, que llevan a la temeridad, no mostraban una respuesta tan elevada. Descubrimos que los niños insensibles, carentes de emoción, no muestran ninguna diferencia entre las fotografías inquietantes y las neutras, o muestran una respuesta más lenta ante aquellas inquietantes. No han desarrollado una reacción empática normal a imágenes de dolor, ni sentimientos de miedo o temor cuando imaginan su propio dolor. La falta de empatía y la incapacidad de procesar el miedo puede ser una combinación peligrosa. No prestan atención a los efectos de su comportamiento en los demás. No les importa el hecho de que realmente están haciendo daño a otra persona. ¿Es posible que los asesinos que buscan llamar la atención no tengan capacidad de empatía desde la infancia? ¿Estos criminales son incapaces de temer un castigo? Algunos asesinos muestran estas características y consiguen la notoriedad que desean mediante acciones muy agresivas y públicas. 1974, Wichita, Kansas, en el medio oeste estadounidense. Un periódico local recibe una misteriosa carta. Línea tras línea describía una carnicería espeluznante. La carta estaba firmada por BTK, del inglés Bind, Torture, Kill, vendar, torturar, matar. Durante años las muertes proseguían. Con cada nuevo asesinato llegaba un paquete, poemas, cartas, muñecas. Todo diseñado para atraer la atención sobre estos actos diabólicos.
BTK creó un personaje depredador imposible de ignorar. BTK ha comenzado la carta de hoy con una pregunta. ¿A cuánta gente tengo que matar antes de conseguir hacerme un hueco en los periódicos o atraer la atención nacional? Durante un periodo de 17 años, BTK reivindicó 10 víctimas, todas en el área de Wichita. Pero en febrero de 2005, su necesidad de atención le traicionó. En lugar de una carta, envió a las autoridades un disco de ordenador. La policía siguió el rastro hasta el ordenador de una iglesia utilizado por alguien llamado Dennis. BTK fue identificado como Dennis Reida, presidente del Consejo Eclesiástico, casado con 2 hijos. No temía que le atraparan. Gritó y yo salté sobre la cama. La estrangulé con mis manos. Ha apuntado que esta mujer vivía en su calle. ¿La conocía? De manera informal, si nos cruzábamos, nos saludábamos con la mano. Le gustaba trabajar en el jardín, igual que a mí. Era una relación de vecinos, nada personal. Tanto Dennis Reida como David Berkovich inventaron alter egos diabólicos para llamar la atención y para engañar y aterrorizar a la gente. Como Dennis Reida ataba y torturaba a sus víctimas, le coloco en el nivel más alto de mi escala, el 22, reservado para los psicópatas. 1969, San Francisco. La ciudad vivía con el temor de un asesino que se llamaba a sí mismo del Zodíaco. Es un asesino implacable, completamente despiadado. Mató a 5 personas en los oscuros lugares donde van los amantes, a tiros o apuñalándoles. Dejó pistas para la policía y envió a los periódicos advertencias crípticas. Prometía volver a actuar. Aunque el asesino del Zodíaco obligó a la policía a una impresionante búsqueda, nunca fue arrestado. El alter ego que creó continúa siendo una intriga para todos. Los asesinos que buscan llamar la atención se creen más astutos que las autoridades. Son temerarios, sin miedo a los efectos de sus acciones en los demás o en sí mismos. Esta tendencia profundamente narcisista se encuentra en la raíz de sus burlas y es un comportamiento clásico de aquellos que necesitan emociones. ¿Hasta dónde llegan con su juego del gato y el ratón con la policía? En Canadá, el asesino de la abadía desafiaba repetidamente a la policía a atraparle antes de que matara de nuevo. 14 de octubre de 1995, Abbotsford, Columbia Británica. Misty Cockerill, de 16 años, entra en urgencias. Ha recibido una brutal paliza y apenas está consciente. Deliraba. Descubrimos que 7 trocitos del cráneo se le habían incrustado en el cerebro. No paraba de decir que su amiga Tanya se había quedado allí. La policía descubrió a Tanya Smith a 32 kilómetros de distancia, en un popular coto de caza. Su ropa estaba desperdigada entre los arbustos. El cuerpo flotaba en la orilla. El sargento Bill Emery era el investigador jefe del caso. Generalmente, el asesino intenta ocultar todas las pistas que ha dejado en la escena del crimen. Este no era el caso. Esta persona no intentaba ocultar nada. Ninguna de las pistas condujeron a un potencial sospechoso. Pero muy pronto, el asesino contactó con la policía. No sabíamos lo que teníamos hasta que recibimos la primera llamada. A los pocos días del hecho, la policía recibió la llamada de un hombre dando información sorprendentemente detallada de la escena del crimen. Aseguró ser el asesino. Supimos que teníamos entre manos a un grave delincuente que no tenía miedo de contactar con la policía, de presumir de que era el asesino, y el hecho de que disfrutara era algo para lo que no estábamos preparados. Siguieron el rastro de la llamada hasta una cabina pública. Los agentes se apresuraron a acercarse, ansiosos por encontrar pistas.
En lugar de eso, recibieron una llamada. En esta ocasión, el hombre dijo: ¿creéis que soy tan estúpido como para dejar huellas? Y se demostró que esta persona era calculadora, que sabía lo que hacía, que era como un pirómano. Estaba dispuesto a encender el fuego y apartarse para mirar. Y lo que es peor, era un asesino. Horas después volvió a llamar a la policía. Soy yo quien les da la oportunidad de intentar encontrarme. Estaré buscando otra víctima. Esta fue la llamada que realmente nos aterrorizó, porque nos aseguró que estaba buscando a alguien más. Había comenzado una mortal carrera. No solo se temía que hubiera otra víctima, es que decía que iba a verla. Así que realmente había que apresurarse y cazar al tipo ese, porque estaba amenazando con matar de nuevo y jugando con nosotros. El equipo de Emery investigó miles de posibilidades, pero no consiguió ni una pista sólida. En la ciudad, muchos estaban aterrorizados ante el hombre al que la prensa había apodado el asesino de la abadía. El reloj avanzaba y cada día agradecíamos al Señor que aún no hubiese otra víctima. 4 meses después, alguien llamó a una emisora de radio local. En cada llamada se notaba que cada vez le excitaba más el juego. Se notaba en su voz que creía que no teníamos ni idea de quién era. Y tenía razón. El interlocutor pidió que fuesen a un aparcamiento. Allí encontraron la lápida destrozada de Tanya Smith, su primera víctima. La había estrellado contra un coche. En mis 32 años ni siquiera había oído hablar de algo que se le pudiera comparar. Solo le preocupaba el reconocimiento. Lo iba a conseguir llamando por teléfono o haciendo algo totalmente extraño. Había escrito amenazas en la lápida. No es la primera y no será la última. Empiezas a cuestionarte a ti mismo, empiezas a cuestionar todo y te preguntas si te estará observando a ti o a tu familia, o si estará en busca de otra víctima, como decía. Desesperados por encontrar pistas, la policía volvió a la población para conseguirlas. Y lo hizo. Recibimos una llamada de teléfono de una mujer que aseguraba que la voz era la de su hijo. Perfil de un psicópata. 1995, Abbotsford, Columbia Británica. Los vecinos estaban aterrorizados tras el ataque de un asesino que había dejado a la víctima en la orilla del río Beda. El asesino se burló de la policía en una serie de llamadas en las que amenazaba con matar de nuevo. El sargento Bill Emery intentaba capturar al asesino antes de que cumpliese sus amenazas. La policía de Abbotsford decidió difundir la voz del criminal esperando que alguien la identificara. La voz que van a escuchar es la del hombre que asesinó a Tanya Smith e intentó asesinar a Misty Cockerill. Junto a una acera, detrás de un árbol. Vale, señor. ¿De dónde ha sacado esta información? Soy el asesino. Al emitir esta cinta, nuestros investigadores confían en que un miembro del público general reconozca la voz y comparta la información con la policía. Recibimos una llamada de teléfono de una mujer que aseguraba que la voz era la de su hijo. Dijo que se llamaba Terry Grant Michael Driver. Terry Driver, de 30 años, trabajaba en una imprenta. No parecía un sospechoso potencial. Estaba casado, con 2 hijos y no tenía antecedentes. Para determinar si Driver encajaba en el perfil de un asesino que busca llamar la atención, el Dr. Stone analiza su vida. A primera vista, muchos asesinos desesperados por llamar la atención llevan vidas normales, como todos nosotros. Desean reconocimiento y elogios, pero hay algo en el pasado aislado de estos asesinos que las lleva a la violencia. Terry Driver nació en enero de 1965 en la Columbia Británica. A los 6 años ya mostraba un comportamiento tan agresivo que sus padres le enviaron a una escuela para niños con problemas. Durante 6 años vivió en el colegio, mientras sus hermanos pequeños estaban en casa con sus padres. Driver volvió a casa a los 12 años, pero vivía a la sombra de su padre, oficial de policía condecorado.
Terry intentó entrar en la policía al salir de la escuela, pero fue rechazado. Entonces comenzó a patrullar el vecindario por su cuenta. Escuchaba la radio de la policía y llamaba para avisar de la presencia de ladrones. Llamó a la policía cientos de veces. Para Driver, la policía asumió el papel de los padres. Llamar la atención de un agente, aunque fuera por motivos triviales, satisfacía una profunda y potente necesidad. Según crecía esta necesidad con el tiempo, Driver cometía cada vez actos malvados más sorprendentes para recibir la atención que ansiaba. En octubre de 1997, Terry Driver fue condenado por la muerte de Tanya Smith y la violación de Misty Cockerill. Fue sentenciado a cadena perpetua. Terry Driver parece tener una doble maldad. No le satisfacía simplemente aterrorizar a Abbotsford. Parecía sentirse superior a las autoridades. Esta arrogancia se evidencia en sus continuas burlas, la profanación de la lápida de Tanya Smith y sobre todo en el ataque a Misty Cockerill y Tanya Smith. Aunque solo asesinó a una víctima, le coloco en el nivel 16 de mi escala, reservado a psicópatas egocéntricos que cometen múltiples actos despiadados. Con sus burlas y amenazas, Terry Drive y David Berkovich muestran un desprecio absoluto por las víctimas. ¿Por qué ciertas personas no muestran compasión o empatía? El doctor Roy Baumeister cree que la respuesta está en algo que todos experimentamos: rechazo social. El doctor Baumeister, profesor en la Universidad Estatal de Florida, estudia autocontrol, violencia y agresión. La inclusión es básica para la supervivencia. Lo que sucede con las personas rechazadas es que su sistema emotivo está cerrado. Baumeister cree que el rechazo social puede, en algunos casos, conducir a la incapacidad para notar dolor, tanto físico como psicológico. Para probar esta teoría, cuenta con voluntarios para analizar su umbral del dolor. Entra una persona y evaluamos el dolor mediante un pequeño artefacto que se pone en el dedo y que gradualmente aumenta la presión. El sujeto indica cuándo comienza a sentir dolor y cuándo éste se hace insoportable. El objetivo de este primer paso es obtener una medida para evaluar la sensibilidad al dolor de una persona. El doctor Baumeister provoca una sensación de rechazo social. A los participantes se les reparte un cuestionario personal y se les dice que es parte de la investigación. A algunos sujetos se les comunica que el resultado indica que acabarán solos en la vida. Quizá ahora tengas amigos y relaciones, pero aproximadamente a los 25 años ya se habrán alejado. Tras experimentar este rechazo, los participantes son sometidos de nuevo a dolor físico. Administramos el mismo dolor que la primera vez y esto nos permite analizar si la sensibilidad de la persona al dolor ha cambiado. Aquellos a quienes habían dicho que serían rechazados podían soportar mucho más dolor. Están efectivamente insensibilizados, permanecerán sentados más tiempo antes de decir que les duele. No parece molestarles tanto. Baumeister sostiene que la conciencia emotiva también queda dañada. La empatía evita que hagamos cosas crueles, violentas y dolorosas a los demás. Y si se pierde la capacidad de sentir pena por los demás, entonces se está más dispuesto y se es más capaz de cometer actos violentos. Entre las personas que matan para llamar la atención, muchas tienen largos historiales de rechazo. ¿Es posible que su pasado solitario les impida sentir empatía por sus víctimas? Podemos especular sobre los efectos de rechazos acumulados. Que esta falta de empatía se vuelva crónica de manera que la experimentes continuamente es un pensamiento inquietante. Sin duda, parece algo muy probable según los patrones que hemos observado. La incapacidad de empatía puede llevar a las personas que quieren llamar la atención a servirse del asesinato para satisfacer sus necesidades. Pero otras, por notoriedad, no matan, se atribuyen crímenes que no han cometido. En 1995, el camionero Keith Jesperson se declaró culpable de los asesinatos de 4 personas y fue sentenciado a cadena perpetua.
Envió cartas a la policía y a los medios de comunicación reivindicando su responsabilidad. Firmaba con una burlona cara sonriente. Desde la cárcel, Jesperson aseguró haber cometido más de 4 asesinatos. Subí hasta una cantidad de 166 personas. Pero puede que Jesperson no sea uno de los asesinos en serie más prolíficos. Su alarde puede ser un plan para recibir más atención. La notoriedad es la mayor motivación en los crímenes de Jesperson. El hecho de que se jacte de un número tan elevado de víctimas podría entenderse como falta de credibilidad. Pero una vez que alguien ha demostrado su capacidad de matar, sus afirmaciones deben tomarse en serio. En 1998, Jesperson asumió la responsabilidad de la muerte de Bobby Crescenzi. Su marido, Jack, ya había sido condenado por el crimen. Las autoridades determinaron que Jesperson no podía haber matado a Bobby Crescenzi. Además, descubrieron que Jack Crescenzi había dado detalles del crimen a Jesperson y que éste le había ofrecido $10.000, unos 7.500 euros, por cargar con la culpa. Pero quizá Jesperson no sea inocente de otros crímenes que asegura haber cometido. El detective Ron Bruce dirige la unidad de casos sin resolver del Departamento de Policía de Santa Clara, en California. En 2006 retomaba el asesinato en 1993 de una mujer no identificada. Estaba decidido a descubrir quién era y quién la había matado. El cuerpo, prácticamente descompuesto, se había encontrado en la cuneta de una autopista. La policía no tenía ninguna pista. Pero Bruce dio con una carta que Keith Jesperson había escrito al periódico Oregonian y que revelaba detalles concretos del caso. En la carta, Jesperson ofrecía una versión exacta de la ubicación del cadáver. Colocó el cuerpo sobre o junto a una pila de rocas a 45 metros al norte de la autopista 152, a 32 kilómetros al oeste de San Anilla. Vamos, que ni con un dardo se habría acercado más. El caso parecía sólido, pero el detective Bruce tenía que ser cauteloso con Jesperson por si trataba nuevamente de llamar la atención. Le gusta la notoriedad que le proporciona ser el asesino en serie de la cara sonriente. Le gusta que se conozca su historia porque le confirma como asesino. Atribuir una muerte al asesino equivocado implica que el verdadero sigue libre. Y Bruce no quería entrar en el juego de las retorcidas estratagemas de Jesperson para llamar la atención. Lo que tenemos aquí es una verdadera personalidad malvada. Para asegurarse de si Jesperson había cometido el crimen, el detective Bruce le visitó en la cárcel. Este afirmó haberse encontrado con la mujer en una estación de servicio. En su versión dijo que no tenía dinero y que tenía hambre. La invitó a comer y prometió que le daría un regalo. Estaba dispuesta a cualquier cosa por llenar el estómago y tener un techo donde dormir para protegerse de la lluvia y todo eso. Una persona tarda aproximadamente 3 o 4 minutos en morir. No es como en la tele, 15 segundos y ya está. Es algo desagradable. El detective Bruce sabía a raíz del caso de Crescenzi que Jesperson estaba dispuesto a asumir crímenes que no había cometido. El detective disponía de información que solo conocía el asesino. Los investigadores habían descubierto una linterna en la escena del crimen. Tiene que haber una o dos cosas que solo sepan los detectives y el asesino para llegar a saber si la persona a la que nos referimos es efectivamente el asesino. En este caso, una linterna. El detective Bruce le pide que le cuente cómo se deshizo del cadáver. La llevé hasta las rocas y la tiré allí. Y al hacerlo, se me escapó la linterna y salió despedida. Intenté buscarla en vano. Con este detalle confirmado, el detective queda satisfecho de que la confesión de Jesperson del asesinato fuese real. Pero no creía que este asesino con ganas de llamar la atención hubiese dejado la linterna accidentalmente. Mi conjetura
es que en cada uno de los homicidios que cometió, dejó algo que pudiera conectarle si en algún caso fuera necesario. No quería que nadie más se llevase el mérito. En 2006, Bruce acusó oficialmente a Jesperson del asesinato de una víctima sin identificar. Se le declaró culpable en 2007. Bruce quería entender mejor al hombre que cometió este horrible crimen. No me gustaría ser una mujer y enfadarle. Parece que es entonces cuando salta. Elige a muchas mujeres. Supongo que le gustaba coger prostitutas en las estaciones de servicio de los camiones y lo hacía con frecuencia. Describió haber tenido en varias ocasiones relaciones perfectamente normales con otras personas, relaciones de larga duración. Probablemente, si consigues superar los primeros 15 minutos a su lado, estés a salvo, ¿o no? Una de sus víctimas era una vieja amiga. Y según cuenta, decía, mi vida está prácticamente acabada, quiero morir. Y él se reía. Le dijo, ¿en serio? Y ella contestó, sí, ojalá estuviera muerta. Pues yo puedo ayudarte, ¿de verdad? Vale. Y la mató. No sé si será verdad o no, no lo sé. Contó unas cuantas historias que probablemente no sucedieron tal y como él las cuenta. Además, el detective Bruce necesita la ayuda de Jesperson para identificar a la víctima. Durante la entrevista le enseña bocetos de la policía. Cogió este boceto y dijo, sí, aparte del pelo, es ella. Y esas fueron casi sus palabras exactas. Creo que esta es la que más cerca está de su verdadera descripción en el momento del crimen. Siempre que miro los ojos de esta fotografía, veo dolor. Si te fijas en las mejillas demacradas y en su palidez, piensas en una alcohólica o drogadicta prolongada. Era una sin techo, alguien que había estado expuesto a la lluvia. Las fotografías proporcionan a Bruce la única posibilidad de resolver el caso. El plan es hacer un póster con esta foto. Y después haré un viaje y lo pegaré en todas las prisiones del condado, desde básicamente la frontera de Oregón hasta Sacramento, o incluso un poco más lejos, en todas las estaciones de servicio para camiones, en todos los apartamentos de renta baja o en todas las zonas de caravanas que encuentre. Alguien tiene que conocerla y empezaré por ahí, por alguien que la conozca. Y si no hay otra cosa, llegar al siguiente escalón en este viaje por reconocerla. Lo único que sé es que no me gustaría que me dejasen aquí tirado. En este momento, para él, ella no era más que basura. Había perdido su valor de todo punto, condición y forma. Así que espero que podamos identificarla y ofrecer un final a la familia si es que tenía. Y también a mí. Es posible cerrar un caso de asesinato, pero ¿es posible desentrañar la psique retorcida del asesino de la cara sonriente? Quitar una vida no es nada. Ya lo he hecho muchas veces. No es nada. Perfil de un psicópata. Keith Jesperson, el asesino de la cara sonriente, fue condenado por 4 asesinatos. Pero este hombre ansioso por llamar la atención asegura haber matado a 166 personas. ¿Qué motivaba a Jesperson a matar y por qué continúa atribuyéndose asesinatos que no cometió? Para entender la mente de Keith Jesperson, el Dr. Stone debe analizar su vida y sus crímenes. Un asesinato que revela mucho acerca de la mente de Jesperson sucedió en enero de 1990 en Portland, Oregón. Jesperson conoció a Tonya Bennett en un bar y la convenció para que se fuera a casa con él. La violó y estranguló. Después se deshizo de las pruebas. La policía ni siquiera interrogó a Jesperson. En un primer momento se sintió orgulloso por haber cometido el asesinato con éxito. 2 meses después, el orgullo se convirtió en envidia cuando los nombres de Laverne Pavlinak y John Sosnowski saltaron a los titulares. La pareja fue finalmente condenada por el asesinato de Tonya Bennett. Resistiéndose a permanecer anónimo, Jesperson confesó los detalles en las paredes de lavabos de Oregón y Montana. Pero estas confesiones pasaron desapercibidas.
Durante los siguientes 5 años, Jesperson vagó por las autopistas del noroeste de la costa del Pacífico. Se cree que mató al menos a 5 mujeres más y reivindicó la autoría de sus crímenes a través de cartas a la policía y a los medios de comunicación. Lo que está claro es que el peligroso personaje que creó, el asesino de la cara sonriente, encontró su hueco en la historia criminal de Estados Unidos. Las cartas de Jesperson a los medios de comunicación son tarjetas de visita motivadas por el ego y reflejan un narcisismo extremo. El reconocimiento de sus actos es, irónicamente, más importante que seguir libre. Esta necesidad de atención seguramente se desarrolló al principio de su vida. Nacido en la Columbia Británica en 1955, Keith Jesperson y su familia pronto se mudaron al estado de Washington. De niño se reían y abusaban de él. Aseguraba haber sido abandonado y maltratado por su padre. Sediento de aprobación, comenzó a matar animales que su padre consideraba un incordio. La primera víctima de Jesperson fue un gato que estranguló con sus manos. La tortura animal se convirtió en un intento desesperado por demostrar su dominio. Al quitar una vida, Jesperson habría sentido una sensación de poder y control que aumentaría posteriormente hasta el asesinato, y se daría cuenta de que el asesinato era una manera de conseguir reconocimiento. A partir de los 30 años, Jesperson ya no conseguía satisfacción matando animales. Como trabajaba de camionero, empezó a asesinar mujeres. No satisfecho con estrangular a sus víctimas, asegura haber jugado macabramente con ellas. Las asfixiaba hasta casi la muerte y las revivía posteriormente para intensificar su miedo, repitiendo el proceso una y otra vez. Cuando se cansaba del juego, las mataba. Quitar una vida humana no es nada. Lo he hecho muchas veces. No es nada. Es como pasear el perro. Cuando lo has hecho una vez, puedes hacerlo con los ojos vendados. A los 39 años, Jesperson creó un nuevo juego de dominio y control. Escribió una carta a un juzgado de Oregón asegurando que había asesinado a Tonya Bennett 4 años antes. Revelaba detalles que solo el asesino podía conocer. Como la carta pasó desapercibida, escribió a un periódico exigiendo que se le escuchara. Estaba firmada con una cara sonriente. 10 de marzo de 1995. Por primera vez, Jesperson mata a alguien que conocía. La policía le interroga y, aunque se le consideraba el primer sospechoso, acaba en libertad. Pero la necesidad obsesiva de atención de Jesperson sobrepasó su deseo de permanecer libre. En una carta a su hermano, confesó. A los pocos días fue arrestado. Jesperson reveló que era el asesino de la cara sonriente. Se confesó culpable de los asesinatos de 4 mujeres, entre ellas Tonya Bennett. Culpable, señoría. Laverne Pavlinak y John Sosnowski fueron puestos en libertad. Fue divertido. En ocasiones me hacía gracia ver la locura. No que yo había causado, sino del sistema judicial. Jesperson fue sentenciado a cadena perpetua. Quizá nunca sepamos cuántas personas mató realmente Keith Jesperson. Al situarle en mi escala, tengo que considerar los daños que causó simplemente por atribuirse los crímenes. Keith Jesperson es un maquinador psicópata despiadado, impulsado por una poderosa necesidad de atención. Y desafortunadamente, al ubicarle aquí, estamos entrando en su perversa necesidad de reconocimiento. Por sus crímenes y por las numerosas reivindicaciones de otros, le sitúo en el nivel 18 de mi escala, reservado a psicópatas preocupados por el asesinato y que además torturan a un nivel relativamente bajo. Los asesinos que buscan llamar la atención siembran el pánico a través de sus crímenes y sus macabros juegos con los medios de comunicación. El Dr. Stone investiga la crueldad con la que trataba a sus víctimas y la manipulación de las emociones de la gente, intentando comprender y cuantificar al más despiadado de los asesinos.